Buenas tardes. Soy el doctor Tomás Gómez Maganda y quiero agradecer al comité organizador el honor que me hace al permitirme estar en contacto con ustedes como presidente de esta última sesión de ECOS internacionales. De este módulo en el que el título es Lo mejor. ¿Por qué el resumen? Porque como ustedes han sido testigos, a lo largo de todas las presentaciones que hemos tenido el gusto de escuchar y de meditar, todos estamos convencidos de que hemos aprendido muchísimas cosas que aparentemente ya sabíamos, pero que ahora cada vez se han ido modificando y cada vez son diferentes. Entonces, es la idea de este último módulo en el que vamos a tener la oportunidad de escuchar resúmenes de una visión panorámica general de lo que ha habido, de lo más selecto, lo mejor que ha habido en la República, por una parte, lo que ha habido en los congresos de la Unión Europea y los últimos avances en cuestiones de tipo de pancreatología. Para eso contamos con la participación de tres figuras muy eminentes, la primera de las cuales, y al cual yo quiero invitar para que nos haga favor de pasar, es el doctor Ricardo Santoyo Valenzuela, que es profesor de la Universidad de Guanajuato, expresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y eminente médico que siempre ha colaborado con nosotros en los diferentes eventos que organiza nuestra querida Asociación Mexicana de Gastroenterología. Doctor Santoyo, si es tan amable. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Gómez Maganda, por la presentación. Quiero, en primer término, agradecer muy cumplidamente a todos los organizadores por haberme considerado y por darme la oportunidad de participar nuevamente en esta edición, pero quiero sobre todo felicitar muy en particular a Carmona y a mi amigo Arturo Ballesteros por este atrevimiento, el atrevimiento de incorporar por primera ocasión la Semana Nacional de Gastroenterología, lo cual crea algunos conflictos porque son ecos internacionales y esto es un aspecto nacional, pero todos ustedes saben la historia de estos ecos, primero ecos de la DW, ecos internacionales, y yo creo que ahora tendremos que llamarle, si es que esta experiencia de Arturo Ballesteros y de Ramón Carmona cuaja, de incorporar a la Semana Nacional y entonces llamarle ecos internacionales y nacionales. ¿Y cómo no hacerlo si cada día nuestra asociación es más sólida académicamente y cada día nuestros eventos son cada día más y mejores? En la Semana Nacional de Gastroenterología que se celebró en Cancún asistieron nada menos que una cifra récord de profesores extranjeros, 55 profesores extranjeros y 134 profesores nacionales. En esta exposición me voy a permitir señalar algunos aspectos destacados en los simposios que la Asociación Mexicana de Gastroenterología tuvo con otras asociaciones internacionales, obviamente y en forma obligada, los trabajos libres premiados y algunos aspectos de las conferencias magistrales. En la primera reunión conjunta que se tuvo con la Asociación Americana de Gastroenterología, que se tituló Helicobacter pylori 30 años después, nuestro presidente, el doctor Francisco Bosques, presentó tres aspectos, en mi opinión, muy destacados. Uno de ellos relacionado con la prevalencia del Helicobacter pylori en Latinoamérica, que llega a ser hasta del 79%,
0.4%, casi el 80%, según ese trabajo que él presentó, y los aspectos relacionados con el riesgo para desarrollar la infección y que están claramente relacionados con las condiciones socioeconómicas que prevalecen en Latinoamérica. Ustedes lo están viendo en la proyección, cuáles son esos aspectos. Y finalmente hizo un notable énfasis en la alta resistencia que existe en Latinoamérica y en particular en esos países, y en particular para metronidazol y claritromicina. El doctor Bosque fue muy puntual en señalar durante este simposio que no es una buena medida el usar ya claritromicina en forma empírica en el tratamiento de la erradicación del Helicobacter. La doctora Sheila Crow, de la Universidad de California de San Diego, también nos señaló muy claramente que después de 30 años del descubrimiento del Helicobacter pylori, aún sigue siendo un tema de gran interés en todo el mundo, y ella fue muy enfática al señalar que se conoce en la actualidad un poco mejor la patogénesis del Helicobacter pylori y que está involucrado en el desarrollo de enfermedad relacionado también con el huésped y con el medio ambiente, y que sabemos muy claramente, o mejor, cuáles son los resultados de esta interacción para el desarrollo de distintas condiciones gastrointestinales y de otros sitios de la economía. Pero indudablemente, como todos lo sabemos, aún necesitamos conocer un poco mejor la fisiopatogenia de esta infección. El doctor David Piura, gran amigo de esta asociación, fue, como siempre, muy solícito al acudir con nosotros a la Semana Nacional de Gastroenterología y señalarnos que después de 30 años ha habido una serie de etapas en el desarrollo de esta interrelación del Helicobacter pylori. La primera etapa, él nos lo señaló, fue de incredulidad. Nadie daba crédito a que el Helicobacter pudiera ocasionar tantas cosas. Posteriormente fue una etapa de gran credibilidad clínica al demostrarse los postulados de Koch, y después de una credibilidad científica al aceptar que es un carcinogénico, etcétera, pero posteriormente de generar nuevamente una gran controversia, ya que sabemos que hay algunas cosas que están relacionadas con este tema de moda, que es la microbiota, y aceptar que el Helicobacter pylori puede no ser tan malo, sino algún agente bueno en algunas situaciones. Y finalmente, los últimos aspectos relacionados con el tratamiento y la generación de distintos consensos. El doctor Piura también señaló que debe preocuparnos, y ya lo vimos hoy en este ECOS, que se presentó en los distintos foros, la gran resistencia a distintos antibióticos, lo cual es un problema que tenemos por resolver. Otro de los simposios, ahora con los de la PANCO, el doctor Yamamoto del Instituto Nacional de Nutrición fue muy puntual en señalar el papel que juegan actualmente los biológicos en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, y desde mi particular punto de vista, o al menos este es un sesgo, señalar las ventajas del tratamiento biológico con el sistema top-down, que según él debe ser individualizado en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Este recurso permite una intervención temprana que mejora la tasa de respuestas, y que el tratamiento combinado dependerá del escenario clínico de cada paciente, y señaló que la duración de este recurso es indefinida. El otro simposio fue junto con la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal y con la Sociedad Española de Patología Digestiva, y el doctor Blancas, en el tema de este simposio, que fue Retos de la Endoscopía Avanzada, fue también muy puntual en señalar que la hemorragia del tubo digestivo medio,
que es la que se presenta del ángulo de traes-a-la-vámbula ileocecal, se presenta del 2 al 16% de todas las causas de hemorragia de tubo digestivo. Con los recursos actuales se pueden identificar del 70 al 90%, y por recursos actuales se refirió a todas las videocápsulas y a los enteroscopios de 1 y 2 balones y el enteroscopio en espiral, y que a través de estos últimos se pueden realizar distinto tipo de acciones terapéuticas, como las que se pueden realizar a través de la endoscopía convencional, proximal y distal. El otro simposio con la Asociación Norteamericana de Motilidad, se presentaron tópicos candentes en neurogastroenterología. Nuestro compañero gastroenterólogo, el doctor Remes Troche de la Universidad de Veracruz, señaló que en un trabajo, cómo no va a ser un tema candente la alta asociación que en nuestros pacientes mexicanos existe entre la sensibilidad a la lactosa y la sensibilidad al gluten. Y él señaló que cuando nos enfrentamos día a día en la práctica clínica para tratar de correlacionar esta asociación entre síndrome de intestino irritable, intolerancia a la lactosa, sensibilidad al gluten, etcétera, etcétera, es bien complicado, y sobre todo señalar que cuando queremos hacer una investigación seria y preguntarlo bien y especificarlo bien en nuestros pacientes, es preciso demostrar que la ingestión de ese alimento induce síntomas cuando se compara con un placebo de sabor similar, lo cual muchas veces no es fácil en la práctica clínica de todos los días. El responsable de este exitoso evento, como fue la Semana Nacional de Gastroenterología, todos lo sabemos, fue el doctor Valdovinos y su mesa directiva, que hizo un excelente trabajo. En este simposio conjunto con la American College of Gastroenterology, el doctor Valdovinos señaló los aspectos relacionados con el ERG refractario, su definición, su magnitud, sus causas, su diagnóstico, y fue muy explícito en señalar cuáles son los recursos terapéuticos con que se cuenta en la actualidad. En el congreso celebrado en Buenos Aires, pero que el doctor Uscanga abordó en el simposio conjunto entre nuestra asociación y la Asociación Interamericana de Enfermedades Digestivas, él fue muy concreto en señalar que para él los aspectos más destacados de este evento realizado en Buenos Aires estuvieron relacionados con pancreatitis aguda, con enfermedad celíaca y enfermedad inflamatoria intestinal. Pero ahí mismo, él y su grupo, en ese mismo simposio, presentaron este trabajo dirigido a investigar la frecuencia de hipertransaminasemia en sujetos con enfermedad celíaca y con sensibilidad al gluten no celíaca, y ellos encontraron en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición una asociación del 18.3%, particularmente en aquellos pacientes que no tenían una causa clara de enfermedad celíaca, y encontraron no solamente que la hipertransaminasemia es más frecuente en sujetos con enfermedad celíaca y más en los que tienen mayores títulos de anticuerpos que los que tienen sensibilidad al gluten. Relacionado con los trabajos libres premiados, este trabajo presentado por el grupo del Instituto Nacional de la Nutrición trató de evaluar los cambios en el gradiente de presión hepática venosa en cirróticos que fueron incluidos en un programa de ejercicio clínico supervisado. A unos los sometieron a dieta y el ejercicio físico, y otros exclusivamente a dieta, y contra lo que se piensa o que se ha escrito muy frecuentemente, este ejercicio bien supervisado no alteró el gradiente de presión hepático-venosa. Por el contrario, esos pacientes mejoró su encefalopatía e incluso algunos síntomas como los calambres, que son muy frecuentes en estos pacientes con cirrosis. Un trabajo premiado que a mí me pareció sumamente interesante fue el trabajo presentado por el doctor Torres y su grupo también de nutrición,
que tuvo como objeto evaluar el patrón de inflamación local y sistémica en pacientes con acalasia, así como la expresión de anticuerpos séricos contra plexo mientérico. Este interesante trabajo utilizó una enorme cantidad de métodos para demostrar en sangre, en tejido, etcétera, etcétera, todos estos aspectos relacionados con aspectos de inflamación local y sistémica, y demostró muy claramente que este problema de la acalasia parece ser un problema de tipo inmunológico y que puede estar desencadenado por unas respuestas tanto locales como sistémicas de tipo autoinmune, quizá desencadenado por el VHS1 y relacionado con la presencia de autoanticuerpos específicos contra plexo mientérico. El otro trabajo que despertó muchos comentarios fue el presentado por el doctor Remes Troche y su grupo, que trató de evaluar las posturas y hábitos al defecar con la presencia de alteraciones en las defecaciones. Hicieron una encuesta abierta en varios sitios, en 8 estados de la República, un pictograma muy bien ilustrado, y demostraron que las posturas tienen definitivamente mucho que ver en una defecación anormal. El último de los trabajos fue presentado por el grupo del doctor Yamamoto, relacionado con la expresión genética de CAR10 y CAR11 en pacientes con colitis ulcerosa crónica inespecífica, y demostraron que el CAR14 está aumentado en pacientes con CUSI activa y que un CUSI bajo predice que un paciente con CUSI pueda tener un curso benigno. Relacionado con los trabajos, o mejor dicho, con las conferencias magistrales, me impresionó muy gratamente el trabajo presentado por el doctor Gary Gu, quien en una de sus primeras presentaciones nos señaló que mientras más conozcamos la interrelación entre el eje microbio-intestino cerebral, vamos a poder en un futuro no lejano poder conducir a nuevos tratamientos específicamente en trastornos psiquiátricos y neurológicos. Más impresionante fue el trabajo, otra de las conferencias magistrales del doctor Wu, relacionados ya no con esta microbiota de la que hemos oído hablar muchas cosas, relacionado específicamente con aspectos microbianos, sino con la microbiota no microbiana, específicamente relacionada con virus, hongos y arqueas. El doctor Wu, que es un experto en el tema, señaló que las arqueas en particular, personalmente estudiadas por él y relacionadas estas arqueas con una enorme producción de metano, pueden explicar muy claramente, o al menos dar varias pautas de investigación para ver su relación con el intestino irritable y con algunos subgrupos de pacientes. Finalmente, otra de los temas interesantes, y cuando el doctor Carmona me invitó para esta presentación y me dijo que si nada más quería la Semana Nacional de Gastroenterología, yo les dije que también otros congresos, y como ustedes me acaban de escuchar, me refería al Congreso de Buenos Aires. En el congreso celebrado, un congreso de hígado celebrado en Viena, estos autores americanos encontraron que la incidencia y mortalidad de los pacientes con hepatocarcinoma, y este tema que nos ha ocupado toda la mañana, ha incrementado notablemente. Vean ustedes la enorme cantidad de pacientes con hepatocarcinoma y comparado con los controles, y ellos pudieron demostrar que hay un incremento real del 3 hasta del 5% de esta asociación, y que es una causa importante de hepatocarcinoma y que está asociado con una menor sobrevida, estadios más avanzados y menor posibilidad de trasplante hepático. El tratamiento del hígado graso y la esteatosis no alcohólica, esteatohepatitis no alcohólica, iba a ser tratado por nuestro amigo el doctor Paul Angulo Hernández. Él ya estaba ahí en Cancún, pero él estaba esperando la muerte, y creo que, en mi modesta opinión,
hemos sido todavía un poco injustos de ensalzar, de declarar como muy válido todas las cosas que el doctor Paul Angulo hizo durante su carrera, poniendo muy alto el nombre de nuestro país y siendo definitivamente una autoridad en el tema que hoy nos ocupa. Descanse en paz. Yo quiero agradecer nuevamente el que me hayan invitado y que esta nueva experiencia y este nuevo reto de incorporar o no a los trabajos que se presenten, no solamente en nuestra Semana Nacional, sino en otros foros nacionales, deban o no ser incluidos en estos ecos. Todos nos lamentamos de que no tenemos grandes publicaciones en aspectos de epidemiología, etcétera, etcétera, pero creo que este puede ser un foro para subsanar un poquito estas deficiencias y hacer que cada día este foro de ecos internacionales y nacionales, como le quieran poner los nuevos organizadores o los próximos organizadores, siga siendo un gran éxito. Les agradezco enormemente el favor de su atención. Buenas tardes.